Señor Dios y Padre nuestro, te alabamos y te bendecimos, Señor, en esta mañana. Gracias porque hemos podido, Señor, celebrar, hemos podido recordar lo que nuestro Señor Jesucristo hizo en favor nuestro. Hemos saturado nuestra mente y nuestro corazón de esa obra de redención, de esa obra en la cruz. Gracias, Señor Jesús. Gracias porque tú diste tu vida por nosotros, el justo por los injustos. Gracias derramando tu sangre en ese madero para el perdón de nuestros pecados. Gracias, como lo hemos cantado, nuestros errores, nuestras faltas son muchas, pero tu gracia es mayor, Señor. Gracias, Padre, por haber enviado a tu Hijo. Gracias, Señor Jesucristo. Tu palabra dice que viniste a buscar y a salvar lo que se había perdido, a dar tu vida en rescate por muchos, Señor. Y te damos gracias porque somos privilegiados al haber sido atraídos por ti, Señor, por habernos salvado, por habernos limpiado, Señor. Y hoy estamos aquí, Padre, queriendo ser instruidos por ti. Enséñanos tu voluntad y enséñanos a hacer la misma, por favor, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, el día de hoy vamos a continuar. Hemos llegado ya al capítulo 2 de la primera carta de Pedro. El mensaje de esta mañana lo hemos titulado La dieta para el crecimiento. La dieta para el crecimiento. Queridos, se le llama dieta a los alimentos que consumimos día a día. No solo lo hacemos para calmar el hambre, ¿verdad? No solo lo hacemos para calmar el hambre, sino también para dar placer y satisfacción al paladar. Además, que nos dan la energía y los nutrimentos para vivir, para crecer. Nos dan esas proteínas, todos esos nutrientes que nuestro cuerpo necesita. Ahora, con todo lo que nos proporcionan, nuestro cuerpo puede realizar sus funciones de crecimiento, de desarrollo y reparación también. Ellos nos permiten hacer nuestro trabajo, tener nuestras actividades necesarias para nuestra vida diaria. Pero también podemos preguntarnos, y debemos hacerlo, ¿todos los alimentos son saludables? ¿Serán saludables todos los alimentos? Y creo que la respuesta es obvia, hermanos, definitivamente no. En el día consumimos alimentos más o menos saludables. Así que nuestra dieta puede variar en el beneficio que nos provea dependiendo de las elecciones que hagamos. En la vida espiritual, mis queridos, sucede algo similar. Y necesitamos urgentemente desechar ciertos alimentos que no son saludables y que provocan un daño en nuestra vida. Y por otro lado, como creyentes, necesitamos nutrirnos con la palabra de Dios para crecer de manera saludable. Necesitamos nutrirnos con la palabra de Dios para crecer de manera saludable. Mire, quiero que me acompañe, por favor, en la primera carta de Pedro, en el capítulo 2, y vamos a darle lectura a los 3 primeros versículos. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 1 al 3, por favor. Acompáñeme. La primera carta de Pedro es en la cual estamos meditando y en la cual usted pudo haber trabajado en esta semana transcribiéndolas, y así lo hizo. Le vamos a pedir que al final se acerque con nuestro hermano Alfredo para que le ponga carita feliz. Si usted la transcribió, al final puede reportarla. Hemos estado
transcribiendo esta carta, y los varones tuvimos el desafío o asumimos el desafío de leer en esta semana toda la primera carta de Pedro, ¿verdad? Así que Primera de Pedro, capítulo 2, versículo al 3. Puede leerlo conmigo si gusta. Dice así la palabra del Señor: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Así que, hermanos, el día de hoy quiero mostrarles dos implicaciones, una negativa y otra positiva para la madurez espiritual. A través de este mensaje quiero que veamos dos implicaciones, una negativa y otra positiva para la madurez espiritual. En el capítulo 2, queridos hermanos, se inicia con una conjunción inferencial. Así que, de modo que, por consiguiente, mire, tal vez usted no lo pueda apreciar aquí en la Reina Valera, en la Nueva Biblia de las Américas o la Biblia de las Américas traduce bien. En la Nueva Biblia de las Américas inicia este capítulo 2 en el versículo 1, por tanto. Y eso es interesante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque va a continuar, va a darnos las inferencias que tiene en la vida del creyente lo que ha venido hablando. Es decir, que es importante que nosotros podamos recordar lo que tenemos como antecedente, lo que tenemos al final del capítulo 1. Observe al final del capítulo 1, en el versículo 22, nos dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos los unos a los otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces, en el versículo 1 del capítulo 2 va a retomar esto. Dice, por tanto, desechando, mostrándonos que lo que se introduce es el resultado de lo que ya se ha mencionado. Es decir, hay una clara consecuencia de la regeneración y la conversión. Es decir, que los que han renacido por la palabra de Dios deben exhibir su nueva vida en su manera de andar diariamente. ¿Entendemos? Los que han sido renacidos, los que en el versículo 22 purificaron sus almas por la obediencia al evangelio, a la verdad mediante el Espíritu, los que han sido regenerados por el Espíritu Santo, los que han obedecido en arrepentimiento y fe al evangelio, por tanto, deben desechar, deben de quitar. Hay una clara consecuencia aquí de la regeneración y la conversión. Es por eso mencionamos, por eso decimos, aquellas personas que han nacido de nuevo, aquellas personas que realmente se han convertido a Cristo, su vida es diferente. Su vida es completamente diferente, no puede ser igual. Y lo que vemos aquí es que los que han sido renacidos por la palabra deben exhibir su nueva vida de acuerdo a lo que ha sucedido, de acuerdo a esa regeneración, a esa conversión. Su vida diaria debe de ser conforme a esa realidad espiritual. Ahora,
para crecer en nuestra vida espiritual, debemos de rechazar ciertos platillos, hermanos. Platillos que no son saludables, platillos que no nos nutren, platillos que pues solo nos engordan, hermano. No tienen otra finalidad, ¿verdad? Entonces, como creyentes, debemos de rechazar ciertos platillos que no nos nutren, que no son saludables, y debemos de buscar aquellos que sí lo son. En este caso, debemos de nutrirnos con la palabra de Dios. Debemos nutrirnos con la palabra de Dios. Quiero que veamos la implicación número uno. La implicación número uno la tenemos aquí inmediatamente en el versículo 1. Vamos a leerlo como lo hemos mencionado. Por tanto, desechando toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Dentro de nuestra dieta para el crecimiento tenemos que rechazar estos platillos. Debemos de hacer a un lado estos platillos, esta comida, porque estos platillos nos hacen daño. Estos platillos simple y sencillamente no nos sirven, no nos alimentan. Al contrario, nos producen colitis, gastritis y un montón de cosas, ¿verdad? Entonces, estos platillos, hermanos, la implicación uno es desecharlos, quitarlos de esa dieta para que podamos crecer. Ahora, la palabra desechar, que es el verbo que Pedro está utilizando aquí en el capítulo 2, versículo 1, y que es un verbo que está en participio, desechando, simple y sencillamente está supeditado al imperativo principal en este pasaje. ¿En dónde encontramos el mandato principal? En el versículo 2. Es la primera palabra que viene en el versículo 2. Desead, desead. Ese es el imperativo. Pero no podemos desear si primeramente no desechamos. Entonces, este primer verbo, desechando, es una acción previa al imperativo. Primero tenemos que desechar para desear de una manera apasionada el alimento que nutre, el alimento que nos beneficia. Y queridos hermanos, eso también sucede en nuestra vida, en nuestro comer diario, ¿verdad? Usted no va a anhelar una alimentación saludable hasta que no deseche los demás platillos que no nutren. Por eso es tan complicado. Pero primero tenemos que hacer a un lado, tenemos que desechar para poder anhelar, para poder desear, nutrirnos con el platillo saludable que es la palabra del Señor. Ahora, como renacidos, y quiero volver a mencionar esta palabra que usted la tiene en el capítulo 1, versículo 3 y 23. Mire, en el versículo 1, en el capítulo 1, en el versículo 3 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, ¿qué hizo? Nos hizo renacer, nos hizo renacer. Versículo 23 del mismo capítulo, léalo conmigo. La primera frase dice: siendo renacidos. Es decir, como renacidos, los lectores tenían la responsabilidad de evitar conductas, hábitos, actividades pecaminosas acordes a su vida anterior, cuando estaban muertos en sus delitos y pecados. Ahora, el verbo desechar, hermanos, que se utiliza aquí en el 2.1, ese verbo se usa comúnmente para desvestirse. Ese verbo se utiliza comúnmente para desvestirse o para quitarse una prenda de vestir. Se empleaba en un sentido figurado para referirse a la eliminación de ciertas actividades o conductas de ese estilo de vida
pecaminoso. Mire, por ejemplo, Romanos capítulo 13. Quiero que me acompañe. Vaya a la carta a los Romanos. Romanos capítulo 13, versículo 12. Para que usted pueda ver el sentido de esa palabra desechando. ¿Sí? Romanos capítulo 13, versículo 12 nos dice así la palabra del Señor. 13:12 de la carta a los Romanos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. ¿Se da cuenta? Desechemos las obras de las tinieblas, porque son malas. Desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Si vamos a Efesios capítulo 4, vaya un poquito más adelante, siga avanzando y se va a encontrar con la carta de Pablo a los de Éfeso, a la iglesia en Éfeso, capítulo 4, dentro de la parte práctica de esta carta. Efesios capítulo 4, versículo 22, dice así la palabra del Señor. En cuanto a la pasada manera de ¿qué? De vivir. En cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué hacemos? Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Versículo 24, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y para que nos quede aún más claro, vaya a Colosenses un poquito más adelante, Colosenses capítulo 3 versículo 8, la misma idea. Colosenses capítulo 3 versículo 8, dice así la palabra del Señor. Pero ahora, ¿qué? Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. ¿Qué debemos dejar? Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Debemos dejar eso, hermanos. ¿Se da cuenta entonces cuando la Biblia en primera de Pedro 2:1 nos dice desechando? Desechando, tenemos que dejar todos esos platillos que no nos nutren, al contrario, nos hacen daño y no nos permiten crecer. Y no solo no nos permiten crecer, sino no nos permiten poder cumplir el mandato de amarnos unos a los otros. Parece ser que los destinatarios se dedicaban antes a dichas prácticas pecaminosas. Observemos en el capítulo 4:3. Observemos en primera de Pedro capítulo 4 versículo 3. Y como les dice el apóstol Pedro, observemos capítulo 4 versículo 3 de esta primera carta de Pedro. Dice: baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Baste ya, hermano, ya fue suficiente. Antes vivíamos así, pero ahora vivimos de otra manera. Los que hemos sido renacidos. Los que no han sido renacidos siguen viviendo de ese, no hay otro estilo de vida. Aquellos que no les ha resplandecido la luz, para ellos es normal hacer todas estas cosas. De hecho, inclusive observe el 4:4. A los que no han sido renacidos, a ellos les parece que cosa extraña que ustedes no corran con ellos en el mismo desenfreno de disolución. ¿Y qué hacen? Os ultrajan. ¿No lo puede ver? ¿Lo ha visto en su familia, en sus amigos? Oye, pero estás loco. ¿Por qué tú haces eso? ¿Por qué vives de esta manera? ¿Por qué no haces lo que todos hacemos? Esto es lo normal. Eso es lo que hace todo el mundo. Bueno, porque no soy de este mundo, porque el Señor me ha rescatado, porque ahora no quiero agradar a la gente, ahora quiero agradar a Dios, el cual
se entregó y se dio a sí mismo por mí. Y hermanos, nuestra vida debe de causar esa sensación. De tal manera que la gente le parezca extraño que no corramos con ellos en ese mismo desenfreno. Así que usted puede entender mucho mejor esta primera implicación, desechando. Parece ser que Pedro quiere recordarles a ellos que deben evitar esa dieta, la cual era normal, la cual era su alimentación diaria antes de ser renacidos. Ellos deben de evitar a toda costa esos platillos para que puedan crecer en su vida espiritual, para que puedan madurar y sobre todo para que puedan cumplir el mandato de amarse los unos a los otros. Ahora la pregunta aquí en Pedro, ¿qué platillos debemos desechar? Ya Pablo nos ha hablado de algunos, pero veamos aquí en nuestro texto, en el versículo 1 dice desechando, dejando, pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Aquí en el contexto de nuestro pasaje, estos son los platillos que debemos de desechar. Ahora, si usted ve el versículo, hay una palabra que se repite, ¿verdad? Es un adjetivo que acompaña al sustantivo. ¿Cuál es? Toda malicia, todo engaño y todas las detracciones. Todas se refiere a todo lo que pertenece en especie a la clase designada por el sustantivo. Abarca todo y no da lugar a excepciones. Observemos que Pedro no habla aquí de grandes pecados. Esto debe llamar nuestra atención, hermanos. Pedro no está hablando de, por ejemplo, de pecados escandalosos como lo hace Pablo, ¿verdad? O sea, no significa que no sean importantes, pero Pedro tiene algo en mente, ¿me explico? Pedro conoce a sus lectores. Pedro sabe posiblemente de qué pie cojea estas personas a quienes les están escribiendo. Pero también Pedro tiene el propósito de decir, regularmente ponemos nuestra vista en esos pecados grandes, escandalosos, tales como la idolatría. Y la idolatría es un pecado grande que no podemos minimizarlo, al igual que la fornicación, al igual que el homicidio. Son pecados grandes, escandalosos, no los podemos minimizar. Pero Pedro está yendo aún más allá y no está hablando de estos platillos principalmente aquí, sino está hablando, enfocándose en pecados insignificantes quizá para muchos, pero que esos pecados insignificantes quizás pueden destruir una comunidad. Son vicios que la iglesia de hoy se da el lujo de tolerarlos y hasta de verlos como algo que normal. Lo que nos muestra que Pedro se está preocupando por el bienestar de la comunidad, porque estos pecados se infiltran de una manera que pasan desapercibidos en la comunidad y la gente los practica. Pero hacen daño, hacen un enorme daño en la convivencia fraternal y por tanto, mis queridos, impiden el crecimiento espiritual de la congregación. Observen, queridos hermanos, cómo no son pecados escandalosos. Eso significa que delante de los ojos de Dios el pecado es pecado. Nosotros podemos clasificarlo si tú quieres, y la gente lo hace. Y muchas veces solamente atendemos a los pecados grandes, graves, escandalosos, y dejamos, ¿verdad?, que otros pecados que son, pues vamos a decir, muy pequeños, que son, ¿verdad?, menos escandalosos, como que les damos la bienvenida.
Pero hermano, yo le voy a hacer una pregunta. ¿Usted le daría la bienvenida a los zancudos a su casa? No, hermano, después de que uno de esas cosas casi me mata. No. ¿Sí me explico? O sea, cerramos, ¿verdad? La puerta, la cochera, las cosas grandes. Pero parece ser que estamos dejando que las pequeñas cosas, bienvenidos, pásenle. No pasa nada, usted, no, y al rato tienes un enjambre ahí adentro, hermano. Y al rato tienes ahí un cochinero. ¿Por qué? Porque no tuviste cuidado con esos pequeños pecados. Y Pedro nos está mostrando, hey, puede ser que parezcan insignificantes, pero causan un gran daño. Parece ser que no hace nada y al ratito te voy a decir, no creces por esos pecados. No solo por los grandes, sino también por estos que hemos catalogado de normales. Estos no te dejan crecer, y no solamente eso, sino que estorban en el cumplimiento del mandato de amarnos los unos a los otros. Y voy a hablar alguno de estos platillos. El primero de ellos, toda malicia. Es el primero que tenemos aquí. Debemos de desechar toda malicia. Ahora, cuando hablamos de malicia, hablamos de esa mala voluntad hacia los demás que destruye la armonía que corresponde a la comunidad de creyentes. Con respecto a la malicia, el pastor MacArthur dice, la malicia da la idea de querer hacer daño a alguien más. Da la idea de querer hacer daño a alguien más. Por su parte, Pérez Millos dice, es la inclinación de hacer daño. Ahora, hermanos, esta malicia busca la manera de destruir la vida, la moral, descubriendo y exagerando sus defectos, incluso calumniándole para alcanzar ese propósito. Y hermanos, son de una manera muy sutil. De una manera muy sutil. Porque creo que como creyentes, hermanos, no lo hacemos de manera abierta. Pero cuando queremos causarle un daño a alguien, mire, hasta lo hacemos como, pues no sé tú, pero no sé si tú te has dado cuenta, pero me encanta eso. ¿Sí te das cuenta? Así, de una manera bien sutil. Pero es malicia, hermanos, porque tú sabes lo que quieres lograr. Tú sabes lo que quieres que la otra gente piense, que los demás piensen. Pero sabes cómo usar tu veneno, sabes cómo causar el daño. Pues no lo vas a hacer abiertamente. Lo quieres hacer de una manera como que pase desapercibida. ¿Sí viste? ¿Sí viste o no viste? ¿Qué? No, ¿a poco no viste? Mira, cuando tú estabas diciendo, se estaba riendo en tu cara. ¿Sí me explico? O sea, o no sé, pero eso me pareció ver a mí. ¿Sí me explico? Eso es malicia, hermano. Eso le hace daño a la comunidad, le hace daño al amor los unos a los otros. Eso es ser astutos, ser astutas. Y hay personas que tienen ese platillo, se lo están comiendo, hermano. Y lo que nos está diciendo es toda malicia, toda, y toda es toda. Por eso es que el adjetivo que está utilizando no es de adorno, no es de que, ok, Pedro, imagínate el diálogo entre el Espíritu Santo y Pedro, así como que vamos a ponerle para que sea más largo el versículo. Ponle, ¿verdad? Toda malicia, ponle todo engaño y ponle todas. No, hermanos, tiene un propósito, por algo tenemos este adjetivo. ¿Por qué? Porque todo es toda malicia. No hagamos de ninguna manera. Observe Efesios 4:31. Efesios 4:31. Si puede ir, puede leerlo, y si no, escúchelo por favor. Efesios 4:31 dice la escritura, y es la misma idea del verbo participio que tenemos aquí en el versículo 1 de desechando. Observe Efesios 4:31. Dice, quítese. O sea, hermanos, quítense de vosotros, ¿qué? Amargura, toda
ira, gritería, maledicencia y toda, ¿qué? Malicia. Ahí está la misma palabra. Y es la misma idea. Sea Pablo, sea Pedro, sea los de Éfeso, sea los del Ponto, sea los de Galacia. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Los creyentes necesitamos centrar nuestra atención en eliminar estas feas actitudes y comportamientos de nuestras vidas, hermano. Tenemos que pedirle ayuda al Señor porque solo no podemos, ni tampoco nos sale de manera natural. Al contrario, nos sale de manera natural hacer estas cosas. Y es por eso que continuamente tenemos que pedirle al Señor: ayúdame, oh Dios. Por eso el Señor, hermanos, nos dio 2 oídos y una boca para escuchar más y hablar menos. Quítese vosotros estas cosas. Tenemos que trabajar, hermanos, y es en el poder del Espíritu, no en nuestras fuerzas. Nosotros fallamos, nos equivocamos, pidámosle perdón a Dios. De Señor, ayúdame, Señor, perdóname. Me aventé un comentario y yo supe con qué intención lo hice. Perdóname, Dios. Perdóname, Señor, porque yo sé que quise causar un daño. Yo lo supe, lo sabía, es más, aquí lo traía. Y tu Espíritu Santo me detenía, pero al final de cuentas no quise hacer tu voluntad, sino la mía, y lo solté. Perdóname, perdóname, Dios, y ayúdame a quitar ese platillo. Ya no quiero que este platillo sea parte de mi dieta diaria. No quiero, Señor, quiero obedecerte. Y no solamente toda malicia, sino mire el texto ahí en Primera de Pedro, versículo 1. Por tanto, desechando toda malicia, todo engaño. Y vamos a aventar 2 platillos en uno, hermano. Todo engaño y toda hipocresía, ¿verdad? Todo engaño, toda hipocresía. Hermano, mire lo que es el engaño. Esto es el engaño. El engaño toma la apariencia de verdad para atrapar al otro. Ese es el engaño. Toma una apariencia de piedad para atrapar al otro. Por consiguiente, el engaño y la hipocresía son gemelos, son cuates, hermanos. Son cuates. Por el engaño una persona es extraviada y por la hipocresía es engañada. La persona hipócrita finge ser lo que no es. La persona hipócrita finge ser lo que no es. Son de esas personas que son de una manera en un lugar, de otra manera en otro lugar y de otra manera en otro lugar. Son actores, son actrices. Son personas que no batallan con eso. Pueden cambiarse, pero no cambiarse, no de quitarse, sino que pueden ponerse otra ropa encima, ¿verdad? Y disimulan bien, ¿verdad? Pero eso son personas que están engañando, personas que son hipócritas. Y te voy a decir, tarde que temprano todo sale a la luz. Y llega el día que el Señor te quita la ropa y te deja encueradito, hijo, y te exhibe y te dice: mira, tú podrás engañar por un tiempo, tú podrás ser hipócrita, pero te voy a decir algo: a Dios no lo engañamos, hermanos. Y tarde que temprano se nos olvida, hermano, porque a estas personas se les olvida que ya cambiaron de lugar y empiezan a actuar como si estuvieran en el otro. Y mire, caray, no conocía esas mañas tuyas, hermano. No, hay un momento en el cual ya no podemos. Queda evidenciado lo que somos. Por eso la persona hipócrita finge ser lo que no es. Es una persona con doble corazón, con lengua mentirosa. Observa, esto tiene una relación con
con el 1:22. ¿En qué sentido, hermanos? Es interesante. Mire, el 1:22, ahí en la misma carta, nada más levante sus ojitos un poquito, ¿verdad? Levántelos hacia el 1:22 y dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal, ¿qué? No fingido. No fingido. Esa palabra no fingido, sin la aposición a, es la misma que se repite en el platillo que debemos de quitar, de hipócrita. O sea, si yo sigo engañando y siendo hipócrita, yo no puedo cumplir el mandato de amar fraternalmente, no o sin fingimiento. Es la misma palabra, hermanos, que se utiliza aquí con la aposición, ¿verdad? Entonces, hermanos, son platillos que ya baste el tiempo en que los degustamos y nos engordamos con ellos. ¿Qué dice Pedro? Ya quiten esta dieta, ya eliminen estos platillos de su vida. El platillo de la malicia, de andar queriéndole hacer daño a la gente. Número 2, de engañar a la gente. Número 3, de ser hipócritas. Número 4, y le sigo, y qué bárbaro, ay, Pedrito, te pasas. Ahí va, el cuarto platillo que tenemos que quitar, ¿cuál es? La envidia. La envidia. La envidia, hermanos, es la actitud de quienes se resienten, ¿verdad? A ver, hágala así como que le duele algo, así, como que le duele algo, ¿verdad? Y con gesto incluido, así de, ¿verdad? Se resienten de la prosperidad de los otros. O sea, si le va bien al de al lado, en vez de decir, no, la envidia es esto. ¿Sí me explico? Es que gacho es eso, hermano. Y nadie está exento de eso, hermanos, porque hasta el Salmo 73 nos dice que un varón que se dedicaba a alabar al Señor, Salmo 73, dice: mis pies por poco resbalaron al tener envidia de aquellos que prosperaban. Entonces no estamos exentos, hermanos. No estamos exentos, porque inmediatamente sacamos conclusiones. ¿Por qué le va bien a él que vive re mal y yo que soy un santo? Me encanta. ¿Sí me explico? O sea, siempre así, ¿no? O sea, ¿pero por qué le va bien a él si yo que soy? No, brother. Eres un envidioso, eso es lo que eres. Esa es la envidia. No te gozas en la prosperidad de los demás. Al contrario, luego, de seguro andan en malos pasos. De seguro. ¿Quién sabe? Hay que orar por el hermano, porque de seguro ya, vele, cambia de carro 10 años, cada 10 años, ¿cómo le hace? ¿Verdad? Hermano. O sea, estamos viendo, ¿sí me explico? Es la envidia, hermanos. Con frecuencia esa envidia lleva al rencor. Y no se queda ahí, sino que eso lleva a la amargura. Y ¿sabes? Eso lleva al odio. Y ¿sabes? Eso lleva al conflicto. ¿Y te das cuenta cómo empezó? Una pequeña pizca de envidia, ya valió queso, ¿verdad? A ver, Pedro, ¿ya acabaste? No, todavía no, hermano, falta uno, ¿verdad? Mire, el último platillo que debemos de eliminar de nuestra dieta. Por último, Pedro menciona, ¿qué dice al final del versículo 1? Todas las detracciones. La palabra detracciones: calumnia, difamación, palabra diseñada a sonar igual que los susurros y chismes llevados a cabo a espaldas de alguien, como chisme y murmuración. Hermanos, Pedro dice: desechen esa dieta, ¿verdad? La lista que Pedro nos muestra aquí de estos 5 platillos no es extensa, no es exhaustiva, pero sin duda representa el mal, hermanos. Inclusive el primer término de toda malicia puede abarcar todos los pecados, de modo que los lectores fueran motivados a confesar y arrepentirse.
Y es lo que debemos hacer primeramente, desechar estos platillos para poder entonces seguir a la segunda implicación. Implicación número 2, versículo 2. Implicación 2, versículo 2 del capítulo 2. Ahí te va. El alimento saludable. Igual que el versículo 1 comienza con una conjunción. En realidad es un adverbio, pero hace las veces de conjunción comparativa. Pudiéramos leer este segundo versículo de la siguiente manera: como niños recién nacidos, desead la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Así que lo que tenemos aquí es una comparación. No está diciendo que los lectores son niños espiritualmente, no significa que son recién convertidos tampoco. Lo que está haciendo aquí el apóstol Pedro es una comparación. Dice, como niños recién nacidos. Ahora, queridos hermanos, como niños recién nacidos, no sé, pero todos los que tienen o conocen a un bebé saben todo lo que esa pequeña criatura es capaz de hacer cuando tiene hambre. O sea, tú lo ves y parece tan inofensivo el ingrato. Ay, chiquito bebé. Ay, y nada más si le da hambre, hermanos, aquellos se... O sea, ¿qué te pasó? Trae hambre. Y me encanta porque la mamá sabe cuando llora porque le duele algo. Me encantan las mamás cuando dicen, es el pañal, chécalo. Okay. Y vuelve a llorar. O sea, yo escucho el lloro, yo digo, oye, llora horrible. Pero la mamá es increíble, sabe si es el pañal, sabe si la almohada le torció, sabe si, ¿verdad? O sea, tiene calor. Ay, o sea, me encanta, ¿verdad? Gracias a Dios por las mamás, amén. ¿Sí? ¿Verdad? Y aquí nos está diciendo que como esos niños recién nacidos, hermanos, de esa misma manera, los que han sido renacidos, de acuerdo al versículo 3 al versículo 23, ¿qué hagamos? Busquemos. ¿Y busquemos qué? La leche espiritual, ¿qué? No adulterada, hermanos. No adulterada. El propósito de Pedro era decir que todos los creyentes deberían de ser como niños en este sentido, de buscar, de desear la leche espiritual pura. Desead es un verbo imperativo. Aquí está el énfasis de este pasaje. Desead, pero no podemos llegar a desear sino primeramente que quitar, desechar. Hemos quitado esos platillos y ahora sí me voy a echar este platillo y deseo este platillo que es saludable, que es sano, que me nutre, que me llena, que me ayuda en mi crecimiento y me ayuda en mi comunión con los demás. Es un imperativo que manda a los creyentes a desear, a apetecer algo fuertemente. Regularmente el apóstol utiliza esta palabra de desear cada vez o muchas veces cuando desea ver a alguien. Por ejemplo, voy rápido a 2 de Timoteo 1:4. 2 de Timoteo 1:4. Esta palabra Pablo la usa 7 ocasiones. Esta palabra que Pedro utiliza para desear o para apetecer algo fuertemente. 2 de Timoteo 1:4. Aquí tenemos esa palabra donde nos dice, ¿qué dice el 1:4 de 2 de Timoteo? Deseando que deseando verte. O sea, hay un deseo fuerte. Usted sabe, esta es la última carta que escribe el apóstol Pablo. Está próximo a morir en el martirio y él está ahí, está solo, está abandonado en una cárcel, está ahí. ¿Y cuál es el deseo que tiene Pablo? Un deseo fuerte de ¿qué? De ver a Timoteo. Deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Y esa palabra Pablo la utiliza en 7 ocasiones como un deseo fuerte. Y esa es la misma manera en como el creyente debe desear la leche espiritual no adulterada.
La palabra buscar es una palabra fuerte usada del ardiente deseo que los creyentes tuvieron por Dios en el Antiguo Testamento, tal como lo traduce la Septuaginta en el Salmo 41:2. Mire el Salmo 41:2. Aquí tenemos esta palabra, Salmo 41, versículo 2. Dice así la escritura. Dice, no, hermano, va a ser 42:1. Disculpe, ya eran como las 3 de la mañana cuando estaba así, ¿verdad? Sí. Dice el 42:1, dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía, ¿verdad? Un deseo ferviente, ¿verdad? Entonces, también en el Salmo 83, déjeme verlo, Salmo 83. Fíjense bien, tiene este sentido, pero es una palabra fuerte. Hay un deseo aquí y dice: contra tu pueblo han consultado, astuta y secretamente han entregado en consejo contra tus protegidos. Es decir, hay un deseo para que Dios actúe, ¿verdad? Entonces, esa es la idea que tenemos en Pedro, esa es la idea que tenemos donde dice: deseen, busquen, anhelen, deseen la leche espiritual no adulterada. Los bebés anhelan la leche que sostendrá el crecimiento corporal, y de manera similar los creyentes deben desear la leche para el crecimiento en la salvación. Hermanos, así de la manera, ¿verdad?, en que, o sea, deseamos alimentos que no son saludables, ¿verdad? Y de verdad, hermano, le batallamos los que somos bien antojados, ¿verdad? Pero el Señor dice: hey, quítalos, no son saludables, no te ayudan. Y ya nos dio el ejemplo de esos 5 platillos que pueden llegar a obstaculizar nuestro crecimiento. Pecados que parecen insignificantes, hermanos, pero que causan un gran daño. Ahora, ¿cuáles son los alimentos o las características del alimento que Dios nos recomienda? Observe, según ahí en 1 de Pedro 2:2, ¿cuál es la característica de ese alimento? No adulterada. Esa es la característica de este alimento, hermanos, no adulterada. No hay engaño en ella, no hay engaño en ese alimento. No es como cuando, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Cuando a los productos nada más le ponían light y ya creía uno que con eso ya se le quitaba todo lo malo, ¿verdad? Hermanos, en este alimento es pura, es no contaminada. Los creyentes tienen que ansiar lo que es sin mezcla y puro. Ahora, aquí hay un problema, hermanos, porque hoy en día abunda el alimento chatarra que no proporciona nutrientes para nuestro cuerpo. Y de esa misma manera abundan predicaciones que no alimentan el alma, solo el ego. No te llevan a confiar en Dios, sino te llevan a confiar en ti mismo. No te llevan a la cruz, sino a la comodidad. Evita ese alimento chatarra motivacional que solo apela a los sentimientos. Y ese es el alimento favorito de muchos creyentes hoy en día. Por eso tenemos el cristianismo que tenemos. Cristianos que se emocionan por un rato, pero viven mal por mucho tiempo. Por ello, dice Pedro: busquen, deseen el alimento sólido, la leche espiritual no adulterada, la Escritura, la cual es útil para enseñarnos, redarguirnos, corregirnos e instruirnos en justicia. Ahora, ¿cuáles son los resultados de una buena dieta, hermanos? Vamos ya a entrar al final. ¿Cuáles son los resultados de una buena dieta? Obsérvelo ahí en el versículo 2, en la parte final. Para que por ella, ¿qué? Crezcáis para salvación. Esos son los resultados de una buena dieta. Usted va a crecer. Usted va a crecer. Yo voy a crecer.
Si tenemos esta dieta, si desechamos esos alimentos que nos sirven, en el versículo 1 se nos menciona, y consumimos este alimento que es puro, sin mezcla, que es la palabra de Dios, los resultados de una buena dieta es que vamos a crecer para salvación, vamos a crecer en la fe, vamos a crecer en madurez espiritual. El resultado de consumir la leche, que es la palabra de Dios, es el crecimiento espiritual de los creyentes. Asimismo, como una mamá busca evidencias de crecimiento en su niño, del mismo modo Dios quiere ver un continuo crecimiento espiritual en nosotros. Una vida así, queridos hermanos, es una evidencia de que has sido renacido para una esperanza viva, y puedes tener la seguridad de que tienes una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para ti. Y termino con estas preguntas. ¿Cómo está tu alimentación? ¿Cómo está tu alimentación? ¿Eres una persona saludable? ¿Eres una persona saludable? ¿Estás nutrida con la palabra de verdad? ¿Estás buscando día a día la dirección del Señor a través de la luz de su palabra? Son preguntas que debemos hacernos. Y hermanos, termino con una cita de Spurgeon, uno de los más grandes predicadores, quien dijo: la bondad de Dios es algo que solo podemos apreciar y de lo que solo podemos cerciorarnos a través de la experiencia personal. El banquete de suculentos manjares está dispuesto delante de nosotros. Dichoso el hombre que se aferra a él, pues a menos que hagamos nuestras esas bendiciones de la gracia y participemos en ellas, viviéndolas en nuestro interior de una manera viva y real, la dulzura de tales manjares no pasará desapercibida ni será ignorada. Así que, hermanos, coma bien y vamos a nutrirnos de la leche espiritual no adulterada. Vamos a orar. Señor Dios y Padre nuestro, gracias, Señor, gracias por esta dieta que nos estás dando, Señor. Una dieta que asegura nuestro crecimiento, una dieta que asegura que vamos a poder cumplir con el mandamiento de amarnos los unos a los otros, Señor. Pero es una dieta que solamente los que han nacido de nuevo pueden llevar a cabo, Señor. Es por ello, Dios, que yo te ruego, te suplico, Señor, que si hay alguna persona aquí entre nosotros, Señor, que aún no ha confiado en ti, oh Dios, y que tú has abierto su entendimiento para que se dé cuenta que lo único que ha comido ha sido chatarra y porquería, y eso va a destruirlo, que el día de hoy, Señor, pueda darse cuenta que solamente en ti, oh Dios, solamente en ti, Cristo, puede encontrar un alimento que no perece, que no caduca, sino un alimento que permanece para siempre, y es tu palabra. Y en tu palabra, Señor, tú nos muestras que necesitamos creer y confiar en Cristo Jesús para la salvación de nuestra alma. Y solamente habiendo nacido de agua y del Espíritu es que una persona puede cambiar su dieta, que puede dejar, puede quitar, puede despojarse con tu poder, con tu ayuda y en la dependencia de ti de todas aquellas cosas que hasta este día ha hecho, y que a partir de ahora en Cristo Jesús puede vestirse y puede alimentarse de otras cosas nuevas que lo harán crecer, que lo harán ser transformados a la imagen de Cristo, que lo harán ver y lucir de una manera diferente, porque tú estás en Él, en ella.
Señor, yo te pido, Padre, que no haya alguien en este lugar que se vaya sin confiar en ti, Señor. Gracias, Señor, porque tú estás aquí, tú estás cercano a aquel que te busca, Señor, y todo aquel que te busca te encuentra, y todo aquel que clama a ti, tú le escuchas, Señor. Padre, escucha ese corazón que en esta mañana está clamando por una vida distinta, por una vida diferente, Señor. Yo te ruego, Padre, que, Señor, tú, Espíritu Santo, redarguya de pecado, de justicia y de juicio a aquel que aún no ha puesto su fe y su confianza en ti, Señor, y que pueda proceder al arrepentimiento y correr hacia ti, Señor, y abrazarte a ti y pedirte que le salves y pedirte, Señor, perdón y pedirte, oh Señor, que tú cambies su vida. Y no solo tú cambiarás su vida externa, sino tú cambiarás su corazón, Señor. Tú le darás un corazón nuevo, con nuevos deseos, con nuevos anhelos, una mente renovada, Señor, para buscar las cosas de arriba y no las terrenales. Y Señor, ayúdanos, aquellos que hemos creído en ti, Señor, a tomar esta dieta para que podamos crecer en el conocimiento y en la gracia tuya. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, oh Dios, porque batallamos con la chatarra, Señor. Batallamos con aquellas cosas, Señor, que satisfacen a la carne, pero no al espíritu. Señor, ayúdanos, por favor, oh Dios, y que podamos agradarte a ti, Señor, despojándonos, desechando esas cosas que afectan nuestra vida en comunidad, pero sobre todo nuestro crecimiento espiritual. Gracias, Señor. Gracias. Gracias por tu palabra, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén.